Con el régimen liberal consolidado, la burguesía se convierte en la nueva aristocracia de la sociedad. Por lo que se refiere a la nobleza, aunque ha perdido parte de su poder, ha salido muy bien parada de la revolución liberal. Ha conservado intactas sus propiedades rurales y en muchos casos las han incrementado. Los nobles únicamente han perdido sus viejos derechos medievales. Además, su prestigio social no solo se mantiene, sino que resulta altamente apreciado por la nueva burguesía. En el campo, junto a la nobleza, surge un nuevo grupo de terratenientes que han comprado sus tierras en las subastas de la desamortización. Conforman una potente burguesía agraria. En las grandes ciudades, y a la cabeza de la reconstrucción económica que está llevando a cabo el régimen liberal, se sitúa la burguesía de los negocios, formada por financieros, industriales y por contratistas del Estado. Las simpatías políticas de todos estos sectores sociales están depositadas en los liberales moderados. ¡El obispo! ¡Ya viene el obispo! Los esfuerzos de los liberales moderados por reconciliarse con la Iglesia acaban fructificando en 1851 con la firma de un nuevo concordato con la Santa Sede. En él, Roma se olvida de las propiedades que le fueron arrebatadas a la Iglesia española por la desamortización de Mendizábal, a cambio de que la hacienda del Estado se haga cargo del mantenimiento del culto y del clero y garantice a la Iglesia un trato privilegiado, tanto en el control de la moral pública como en la enseñanza. A su vez, la corona recupera el derecho a intervenir en el nombramiento de obispos. A mediados del siglo XIX, el nivel de analfabetismo en España es muy alto. De los 15 millones de españoles, 12 no saben leer ni escribir. Los gobernantes liberales, que asumen la extensión de la enseñanza como una cuestión de Estado, promueven varias leyes de instrucción pública destinadas a educar a los españoles en los valores ciudadanos. Entre ellas destaca la del ministro Claudio Moyano, que busca escolarizar a toda la población. Esta ley, que declara obligatoria la enseñanza primaria, responsabiliza a los municipios del sostenimiento de las escuelas públicas. Los problemas económicos de muchos ayuntamientos, que apenas tienen para malpagar al maestro, hace que la enseñanza no resulte gratuita en todos los casos. Estaba diciéndoles que esa buena costumbre de pagar los sábados a un mártir de la ciencia, porque eso es lo que yo represento en esta Arcadia salvaje, la observan muy pocos progenitores. Progenitores, señores míos, aunque a ustedes les sorprenda, quiere decir padres, y padres que paguen fielmente todos los sábados. Además de contra la penosa situación de los maestros, la ley de Moyano se estrella contra la escasez de medios de los padres, que en la mayoría de los casos se ven obligados a sacar a sus hijos de las escuelas con 8 o 9 años para ponerles a trabajar y ayudar así a sacar adelante a la familia. A pesar de los esfuerzos de los liberales por modernizar España, las epidemias de cólera y las hambrunas continúan abatiéndose cíclicamente sobre el país. En 1855, el cólera se lleva por delante a miles de españoles. La esperanza de vida al nacer no llega entonces a los 30 años de media. Sin embargo, la población sigue aumentando lentamente. A mediados de siglo, España pasa ya de los 15 millones de habitantes. De ellos, tan solo 2 millones viven en ciudades. El resto, que es la gran mayoría, continúa en el campo. Es en esta época cuando se inicia la emigración del campo a la ciudad. Las zonas costeras del Mediterráneo y del Cantábrico, junto con Madrid, son los destinos preferidos de los inmigrantes que van buscando los lugares donde las industrias tienen necesidad de mano de obra.
Con la creación de un mercado nacional, gracias al ferrocarril y con la aplicación del vapor a los telares mecánicos, empieza a desarrollarse en Cataluña una importante industria textil. Otra actividad industrial que inicia en estos momentos su despegue es la de la obtención del hierro, la siderurgia. Aún se pueden ver en Marbella, Málaga, restos de lo que fueron los primeros altos hornos, alimentados por madera, que se instalan en España. Años más tarde, cuando el carbón sustituye a la madera, la actividad siderúrgica se traslada a Asturias y a Vizcaya. Alrededor de 175.000 obreros trabajan en la industria, en la minería y en la construcción de ferrocarriles en jornadas de 10 a 12 horas diarias. Estos trabajadores, que malviven con un mísero salario, constituyen el primer proletariado industrial español. En 1855 se produce en Barcelona la primera huelga general, promovida por los trabajadores textiles que reclaman libertad de asociación y una jornada laboral de 10 horas. La afluencia de inmigrantes y el desarrollo de las nuevas industrias hace que las ciudades más dinámicas se queden pequeñas para albergar a la nueva población. Necesitan ensanchar. El desarrollo de la industria provoca una mayor demanda de mano de obra. La clase obrera, que aumenta sin parar, se nutre de campesinos que abandonan el campo y se establecen en barracones o chabolas en torno a las ciudades industriales y las zonas mineras. La ausencia de las más mínimas condiciones sanitarias en estos poblados, unida a la insuficiente alimentación y al hacinamiento, traen enfermedades y epidemias que se ceban en la población. En los años 80 del siglo XIX, la esperanza de vida de un español es, junto a la de Rusia, la más baja de Europa, 29 años. En Francia es de 43 años. La vida de los obreros en las fábricas y minas es extremadamente dura. La jornada de trabajo está en torno a las 12 horas con un jornal de 3 a 5 pesetas diarias, de 2 a 3 céntimos de euro. Estos jornales, a pesar de triplicar a los del campo, no llegan para mantener a una familia. Por eso todos sus miembros, incluidos los niños, tienen que trabajar para pagar, entre otras cosas, el alto alquiler del cuartucho o del barracón, donde los padres viven hacinados con los 5 hijos que tienen de promedio. En el campo, donde sigue viviendo la mayor parte de la población, la vida es aún más dura. Se trabaja de sol a sol por una peseta de jornal. La miseria, el atraso, la escasa alimentación y la ausencia de futuro hace que los campesinos más jóvenes emigren hacia la ciudad o hacia América. Durante las 2 últimas décadas del XIX, salen de España, principalmente hacia Cuba, huyendo del hambre, 1 millón de españoles de una población total de 17 millones. La Iglesia española sigue la nueva estrategia decidida por el Vaticano, que aconseja reconocer al Estado liberal a cambio de obtener más influencia social, y se muestra ahora dispuesta a colaborar con la monarquía liberal. A su vez, el Estado consigue por esa vía apaciguar la hostilidad de la mayoría de los católicos hacia el régimen liberal. El liberalismo ha dejado de ser pecado y la Iglesia, con la benevolencia de los gobiernos, tanto conservadores como liberales, se dispone a catolizar de nuevo a España. Poco a poco, la Iglesia católica
va impregnando a la burguesía liberal de su estricta moral y de su liturgia, hasta lograr recuperar el poder social perdido tras la Revolución Liberal de los años 30. La Iglesia apuesta por la enseñanza religiosa como una de las vías para el adoctrinamiento católico de los españoles. Bienvenidos al Colegio de Jesús. ¡Vamos! ¡A formar! ¡Vamos, vamos! En poco tiempo, el país se puebla de órdenes religiosas, muchas de ellas venidas de otros países europeos, que abren colegios dedicados a impartir enseñanza primaria y secundaria, sobre todo a los hijos de la burguesía. ¡Caminen! Un grupo de catedráticos expulsados de la Universidad de Madrid por defender la libertad de cátedra, encabezados por Francisco Giner de los Ríos, funda la Institución Libre de Enseñanza que tiene su sede en este edificio. Su objetivo es impartir una enseñanza no dogmática, bajo el principio de libertad y el cultivo de la ciencia, encaminada a formar a la élite necesaria para la modernización de España. La enseñanza que imparte la Institución Libre es un foco de renovación pedagógica. Introduce la coeducación de chicos y chicas, rehúye el cultivo exclusivo de la memoria como forma de aprendizaje, potencia la personalidad de los alumnos, su espíritu crítico, su sensibilidad y el amor a la naturaleza. Barcelona, que se ha convertido en la capital económica del país, se dispone en 1888 a abrir las puertas de la primera exposición universal que se organiza en España. Les aseguro que en todo el país no se habla más que de lo que va a ser la Exposición Universal. Van a venir la Reina Madre, don Alfonso XIII, Sagasta. Y hay que ver lo que se ha construido. Alamedas, palacetes, grandes hoteles. Además del Gran Hotel Internacional, que fue construido en el tiempo récord de 55 días y del que solo nos ha quedado esta foto, existen otros edificios y monumentos construidos para la exposición que aún se pueden contemplar en Barcelona. La reina regente, que está acompañada por su hijo Alfonso XIII, inaugura en mayo la Exposición Universal. En el puerto de Barcelona, María Cristina recibe el homenaje de las escuadras navales de varios países invitados. Barcelona, que en 1888 tiene medio millón de habitantes, recibe durante la exposición 2 millones de visitantes. De todas las novedades expuestas, la que más llama la atención es un nuevo invento, la electricidad. Estas grandes farolas eléctricas del nuevo estilo modernista son las encargadas de mostrar a los fascinados visitantes el nuevo avance científico que habrá de impulsar la segunda revolución industrial. Toda España espera con ilusión la llegada del nuevo siglo, el siglo XX. ¡Feliz siglo XX! ¡Feliz siglo XX! Nunca tantos, 18,5 millones de españoles han estado tan de acuerdo en algo, en su deseo de dejar atrás el desastroso final del siglo XIX. Es un locomóvil. Modernización es la palabra más oída a comienzos de siglo. Los españoles asisten esperanzados al desarrollo de los últimos inventos: la automoción, la electricidad y el teléfono. La mayoría confía en que gracias a ellos España alcance el progreso.
Compitiendo con los espectáculos tradicionales de las ferias, el cinematógrafo, que cumple 5 años con la entrada del siglo XX, se convierte en el espectáculo favorito de gentes de toda clase y condición. Con el cine nace la cultura de masas, y también con el fútbol, un deporte que se pone de moda con el nuevo siglo y que tiene muy buena acogida entre los españoles. Las clases más acomodadas ponen de moda el veraneo. Los ricos abandonan las ciudades cuando llegan los calores del verano en busca del frescor de la costa. Las ciudades más apreciadas para veranear son Santander y San Sebastián, donde veranea la reina regente, María Cristina, acompañada de su hijo Alfonso XIII, que está a punto de cumplir su mayoría de edad. Enero de 1900. La España sobre la que Alfonso XIII va a reinar es un país atrasado, con cerca de 19 millones de habitantes que luchan cada día por su difícil supervivencia. La esperanza de vida es de 34 años. Las familias tienen una media de 5 hijos. La mortalidad infantil es extremadamente alta. Casi la mitad de los niños que nacen no llegan a los 5 años. Los que sobreviven están condenados, en su inmensa mayoría, a ser analfabetos. De hecho, el 64% de los españoles no sabe leer ni escribir. España es un país sin apenas industria. La poca que hay está localizada en el País Vasco y Cataluña. El trabajo en las fábricas es el más solicitado porque es el mejor pagado. El sueldo diario oscila entre las 3 y las 4 pesetas, 2 céntimos de euro. Las mujeres cobran la mitad. No ha sido hasta el comienzo del siglo XX cuando el Estado ha empezado a ocuparse de la protección social. El gobierno acaba de aprobar la Ley de Protección a Mujeres y Niños que, entre otras cosas, prohíbe que trabajen los menores de 10 años, pero los que sepan leer y escribir pueden trabajar desde los 9 años. El movimiento sindical tiene poca fuerza al comienzo del siglo. Los socialistas de la Unión General de Trabajadores, con implantación en Madrid, País Vasco y Asturias, no llegan a los 4.000 afiliados. Los socialistas libertarios, los anarquistas, tienen un gran arraigo entre el proletariado catalán y el campesinado andaluz, pero carecen de una organización estable. La vida en el campo es aún más difícil que en la ciudad. En el campo viven unos 13 millones de españoles, cerca del 70% de la población. La mala distribución de la propiedad de la tierra, o fincas inmensas o terrenos mínimos, la pobreza del suelo, la escasez de agua y el deficiente desarrollo de los regadíos sitúan las condiciones de vida en el campo por debajo del nivel de subsistencia. Los jornales, cuando los hay, suponen la tercera parte que los de la industria, 1 peseta diaria. La producción del campo no da para alimentar a todos los que malviven en él. La emigración sigue siendo la única vía de escape del campesino. El cambio social más importante que tiene lugar en el siglo XX en España empieza a producirse desde los primeros años y se mantendrá hasta la década de los 70. El desplazamiento de la población desde el campo a las ciudades, huyendo de la miseria. El mundo rural permanece estático, atrapado en el pasado, pero las ciudades crecen y se transforman.
Ni siquiera la reindustrialización del país permite que haya trabajo para todos. Miles de hombres y mujeres se ven en la necesidad de emigrar al extranjero en busca de un modo de vida. Durante el reinado de Alfonso XIII, 2,5 millones de españoles emigran a Argentina, Uruguay, Chile y otros países de América. La Iglesia Católica, que continúa teniendo un estatus legal privilegiado con el Estado, llega al siglo XX habiendo recuperado de manera espectacular su presencia pública y su influencia en la sociedad española. Pero el Partido Liberal, receloso del poder que ha vuelto a adquirir la Iglesia, decide introducir en su programa político el anticlericalismo de la tradición progresista. Acusa a la Iglesia de estar impidiendo el progreso del país, de predicar la resignación a los pobres y de haber bendecido la última guerra colonial. Los liberales sostienen que para que España pueda llegar a equipararse a Europa es imprescindible cortar los lazos entre la Iglesia y el Estado e instaurar un sistema moderno y laico. Los sucesivos gobiernos han ido poco a poco poniendo en pie una legislación social destinada a paliar las malas condiciones de vida de la clase obrera. En 1908 se ha regulado el derecho a la huelga y se ha creado el Instituto Nacional de Previsión, origen de lo que serán las pensiones. Sin embargo, ni las empresas ni sus patronos cumplen esas leyes. Las condiciones de trabajo siguen siendo extremadamente duras y el nivel de vida de la clase obrera es crítico. Los conflictos y las huelgas son cada vez más frecuentes.